Esta semana en Vaticano, Roma celebra la fiesta de Pentecostés. El Papa Francisco invoca al Espíritu Santo y advierte que sin el Espíritu, la Iglesia se convertiría en una mera organización. All Stand Together, junto a los cristianos perseguidos, conozcan a la gente detrás de la Iglesia sin voz. Algunos tesoros escondidos de Roma están siendo restaurados. Visite con nosotros la iglesia que esconde espléndidos frescos de San Jerónimo. Todo esto y más en el Vaticano de esta semana. Varios miles de fieles que representan a más de 100 millones de miembros activos de la Renovación Carismática Católica se reunieron en el Vaticano durante el pasado fin de semana de Pentecostés. El Papa Francisco los recibió en el Aula Pablo VI, desde la que lanzó el nuevo Servicio Internacional de Renovación Carismática Católica, que asume el papel que antes desempeñaban dos organizaciones, el ICCR y la Catholic Fraternity. Hoy una cosa termina y otra comienza. Comienza una nueva etapa de este viaje. Una etapa marcada por la comunión entre todos los miembros de la familia carismática, en la que la poderosa presencia del Espíritu Santo se manifiesta para el bien de toda la Iglesia. El Santo Padre explicó que el nuevo organismo ayudará a cumplir la misión evangelizadora de la Iglesia a través de tres carismas principales: el bautismo en el Espíritu Santo, la unidad del cuerpo de Cristo y el servicio a los pobres. Después de su discurso, el Santo Padre invitó a los presentes a ponerse de pie y a guardar un minuto de silencio por la paz. Más tarde, los participantes se unieron a los fieles de la diócesis de Roma para celebrar la vigilia de la fiesta de Pentecostés. La misa se celebró con la presencia del ícono del amor divino. Hace exactamente 75 años, el Papa Pío XII hizo una oración especial de acción de gracias a Nuestra Señora del Amor Divino, para que protegiera a la ciudad de Roma de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Recordando el acontecimiento, el Papa Francisco dijo que desearía que los romanos reconocieran y difundieran el amor maternal que la Iglesia tiene por la humanidad, su misericordia y su ternura, de las que tanta necesidad hay. Así que nos pondremos en marcha. Entonces sentiremos en nosotros el fuego de Pentecostés, que nos impulsa a gritar a los hombres y mujeres de esta ciudad que su esclavitud ha terminado y que Cristo es el camino que conduce a la ciudad del cielo. Obedeciendo la llamada del Santo Padre y llenos del Espíritu Santo, los fieles fueron en procesión nocturna a través de las calles más concurridas de Roma. La procesión es ante todo tener una experiencia de iglesia muy fuerte y hermosa, una experiencia que todos vivimos juntos, especialmente, como también dijo el Papa, a la hora de invocar al Espíritu Santo en nuestra diócesis durante la vigilia de Pentecostés. Recordó que hoy es el cumpleaños de la Iglesia, que sin el Espíritu Santo no habría Iglesia hoy. Sin el Espíritu Santo, la Iglesia no saldría de sí. Sin el Espíritu Santo, la Iglesia no puede vivir el testimonio del resucitado. Somos un pueblo de creyentes que celebramos la fe juntos. La fe no es algo que se viva solo en la intimidad. La fe se vive si se comparte, si se celebra. Sin ocultar su alegría, los participantes cantaron y rezaron mientras procesionaban. A lo largo del camino, las iglesias estaban abiertas de par en par para dar la bienvenida al ícono del amor divino y rezar una breve oración. Una manifestación de fe como esta es inusual en las habituales celebraciones de Pentecostés en la Roma moderna de hoy.
La procesión fue una hermosa sorpresa, incluso para los participantes. Apenas unas horas después, las mismas calles fueron sede de un evento del orgullo gay. Non mi era mai capitato, ormai oltre i 50 anni di vita, di fare una processione. En mis más de 50 años de vida, nunca antes había vivido una procesión tan hermosa con Nuestra Señora del Amor Divino, que para nosotros, los romanos, es Nuestra Señora. Los locales nos sentimos muy orgullosos procesionando por el centro de la ciudad, dándole su espacio, tanto a ella como a su mensaje y al magisterio del Papa. Cantar para ella fue un placer, aunque conllevara un esfuerzo, pero un gran placer al fin y al cabo. Però un grande piacere. El fin de semana de Pentecostés terminó con la misa solemne en la plaza de San Pedro. El Papa Francisco invocó al Espíritu Santo para toda la Iglesia y advirtió que sin el Espíritu la Iglesia se convertiría en una organización, su misión en propaganda y la comunión en un esfuerzo. Sin el Espíritu, Jesús permanecería como un personaje del pasado. Con el Espíritu es una persona viva en nuestro tiempo. Sin el Espíritu, las Escrituras son palabras muertas. Con el Espíritu son palabras de vida. Un cristianismo sin el Espíritu es un moralismo sin gozo. Con el Espíritu es vida. Por eso el Papa Francisco prestó tanta atención al fin de semana de Pentecostés, reuniéndose 3 veces con los participantes de la celebración. Quiere que, llena del Espíritu Santo, la Santa Iglesia traiga armonía a un mundo atormentado. Este año el número de participantes del tren infantil es de 400 niños. La mitad de ellos proceden de Génova. Son los niños que se vieron afectados, de una u otra manera, por el impacto del derrumbe del puente de Morandi el verano pasado. La otra mitad proviene de Cerdeña, Olbia y Torralba, así como de varias ciudades que lamentablemente se vieron afectados en 2013 y posteriormente en 2018 por las inundaciones que tuvieron un fuerte impacto en las vidas de los niños, niñas y sus familias. Los niños han preparado muchas sorpresas para el Papa Francisco. Traerán regalos de sus pueblos, dibujos y poemas, para que todo el trabajo que han hecho durante el año se transmita y lleve un mensaje de esperanza. De hecho, el tema de la iniciativa es construir puentes y romper el aislamiento para que los niños cuenten al Papa Francisco, a través de sus dibujos y sus obras, cómo han superado las tragedias que han experimentado, pero sobre todo, cómo se imaginan su futuro. Un futuro evidentemente de compartir el encuentro, de diálogo. Es un futuro construido con puentes de amor y no con muros. Come era y come andava a scuola? Me lo ha enseñado. Una muy buena maestra me enseñó esto. Nunca, nunca, nunca odies a un colega o a un compañero de escuela. Nunca. Compagna di scuola, mai. Mai parlare degli altri. Nunca hables mal de los demás. ¿Lo has entendido? Digámoslo juntos. Parlare degli... Un'altra volta. ¿Y cosa devo fare quando la voglio? ¿Y qué debo hacer cuando quiero hablar mal de los demás? Tengo una receta infalible. La receta definitiva para no hablar mal de los demás. ¿Queréis que os lo diga? ¿Volete que yo la diga? State attenti. Prestad atención. Cuando tengáis ganas de hablar mal de los demás, mordeos la lengua. Morditi la lingua. Fuerte, fuerte, fuerte. Forte.
forte. Y así vuestra lengua se hincha y no podréis hablar. ¿Lo habéis entendido? Capito? Nunca habléis mal de los demás. Mai parlare degli altri. Las grandes guerras que hay ahora, guerras en las que las personas se matan unas a otras, comienzan así, con un poco de odio en las cosas pequeñas. Eso es lo que la maestra me enseñó. Questa è una cosa che mi ha insegnato una maestra. El Tren de los Niños es una iniciativa promovida e implementada por el Cortile dei Gentili, por el Atrio de los Gentiles, que es un departamento del Consejo Pontificio de la Cultura para el diálogo entre los creyentes y los no creyentes. Lo organizamos desde hace 7 años en colaboración con el Ferrocarril del Estado italiano. En unos minutos les presentaremos una plataforma digital que representa a los cristianos perseguidos. Stand Together es una plataforma digital creada para dar voz a los cristianos perseguidos. La plataforma fue fundada hace 3 años, después del llamado del Santo Padre, cuando el Papa Francisco habló de que los cristianos están sufriendo por nuestra indiferencia y nuestro silencio. Para responder a este llamado, 2 amigos, Roberto Frontolán, jefe del Centro Internacional de Comunión y Liberación, y Antonio Olivier, jefe de Rome Reports, crearon la plataforma digital allstandtogether.com para romper con esa indiferencia y silencio. Since we work in the field of communication, information, news, De modo que como trabajamos en el campo de la comunicación, la información de las noticias, y no estamos creando escuelas, hospitales ni campos de refugiados, ya que hay gente que hace este tipo de trabajo de un modo magnífico, a nosotros lo que nos gustaría es interpelar e influir en la opinión pública haciendo notar la fe de los cristianos en estos países. When you have persecuted Christians, Siempre que se han perseguido cristianos, en cada ocasión uno se encuentra con una historia de perdón, de caridad, de valentía y de muchos valores. Valores que interesan a la televisión si se hace un trabajo profesional, pero que hay que hacerlo de un modo profesional. if you do a professional work, ¿Por qué crees que se persigue a los cristianos? I can't understand why are they persecuted. I think that they're No puedo entender por qué son perseguidos. Creo que hay muchas instituciones, muchas organizaciones que pueden explicarlo mejor que yo. Siendo yo periodista, considero asombroso cómo se pueden encontrar esas historias tan extraordinarias entre la gente común, en concreto entre los que mantienen valores cristianos, y cómo, en sus circunstancias, muestran lo mejor que hay en ellos. we are not only helping them, but we No somos solo nosotros los que les ayudamos. Nosotros recibimos su ayuda en nuestra fe, en nuestra esperanza, en nuestro coraje, en nuestra libertad. Se puede decir que estamos aprendiendo muchas cosas de estas comunidades cristianas que sufren en esos días. Christian communities suffering in those countries. Se puede decir que estamos aprendiendo muchas cosas de estas comunidades cristianas que sufren en esos países. Ahora están sucediendo principalmente 2 cosas. Una, que necesitan nuestra ayuda, que necesitan ser conocidos, que necesitan ser alcanzados por nuestro amor y simpatía. Y otra, que nos están enseñando mucho. Es por eso por lo que nos gustaría trabajar ese doble tipo de sentimientos. Double kind of feelings. En
muchos lugares en los que la gente vive bajo persecución, el número de cristianos y el número de católicos, generalmente en los países en los que hay persecución, sigue creciendo año tras año. ¿Por qué crees que sucede eso? Porque creo que tienen la confianza en sus valores, tratan de encontrar una razón para resistir en su fe, procuran vivir su fe de una manera radical. En tu trabajo, ¿qué es lo que encuentras más complicado a la hora de concienciar sobre los cristianos? Tal vez a veces algunos medios de comunicación no quieren vuestras historias debido a determinadas cuestiones o no podéis contar determinadas cosas porque ya sabes, es políticamente incorrecto. ¿Tenéis este tipo de problemas o no habéis encontrado nada semejante a la hora de realizar vuestro trabajo? El problema, diría que el principal problema es que a veces es complicado llegar a los lugares en los que se encuentran, por ejemplo a Nigeria. Es bastante difícil porque no es sencillo viajar allí, a esos lugares o ciudades en las que hay persecución ahora mismo, hoy mismo. El gobierno no te da los permisos ni la visa, y así sucesivamente. Así que a veces es bastante difícil llegar a las ubicaciones precisas. En mi opinión, ese es el principal problema para nosotros. Doctor en Irak, que en ocasiones tuvo que curar también a terroristas, atender a gente del ISIS en su clínica, al que algunos colegas le decían, no hagas eso, estás perdiendo el tiempo, no estás haciendo lo correcto. Pero él nos dijo, soy católico y creo que es un ser humano, así que necesito curarlo. Como veis, esto es asombroso. Si ofreces esta historia a un medio, a un gran medio, creo que se mostrarán muy interesados. Lo que necesitas tener es una buena historia, un buen testimonio, y funcionará. En ese sentido, de algún modo, es una buena noticia que estáis tratando de dar a todo el mundo sobre las instituciones de los cristianos que están en dificultades, que de hecho pasan por serias dificultades, pero que a la vez cuentan historias que son a menudo alegres. Es todo una paradoja. Podemos decir que frecuentemente las buenas noticias no son noticias para los medios de comunicación. Pero creo que tenemos que luchar contra este tipo de psicología, cultura o quizás política. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Tras una breve pausa, la vida de San Jerónimo retoma su colorido. Quédense con nosotros. Una vida dividida entre la tentación y el rigor. Uno de los eruditos más importantes de la historia, San Jerónimo es sin duda uno de los santos más interesantes y fascinantes entre los doctores de la Iglesia. En el corazón de Roma, a un paso del Arapachis, símbolo de la paz del emperador César Augusto, se encuentra una de las iglesias más bellas dedicadas a este santo, San Jerónimo de los Croatas. El Papa Sixto V, que encargó la construcción de la iglesia, al igual que San Jerónimo, era de origen balcánico, casi como para rendir homenaje a sus propias raíces. Hoy en día, la tradición croata es preservada por el padre Marko Durin, vicerrector del Colegio Pontificio Croata de San Jerónimo. En el interior de la iglesia, entre los numerosos tesoros hay 3 frescos de Giovanni Guerra, que representan diferentes momentos de la vida del santo. Prima a sinistra ci fa vedere San Girolamo nel deserto. El primero a la izquierda muestra a San Jerónimo en el desierto, descansando en una cueva, sentado sobre una roca. Allí discute con los doctores de la ley los pasajes más complejos de la Sagrada Escritura. A su vez, también encontramos varios símbolos propios de San Jerónimo en este fresco, como por ejemplo una calavera con una cruz en ella. Hay varios animales que son también, en cierto modo, símbolos del santo,
Como símbolo principal está el león, que siempre se suele encontrar junto a San Jerónimo. También podemos ver otros animales como las serpientes, los escorpiones y otros animales pequeños que de alguna manera representan la pasión que San Jerónimo tuvo que sufrir durante su vida, antes de ser bautizado, y que luego venció gracias a su grandísima habilidad y el esfuerzo realizado. Después, el segundo fresco representa la ordenación sacerdotal de San Jerónimo, que tuvo lugar en la ciudad de Antioquía tras el tiempo que pasó en el desierto de Siria. San Jerónimo fue ordenado sacerdote por el obispo Paulino y se observa ese momento en el que el obispo que lo ordena pone en sus manos el cáliz y la píxide para celebrar la Santa Misa. Muestra el momento de su ordenación sacerdotal. Y el tercer fresco que tenemos es de nuevo una conversación, una disputa entre San Jerónimo y otros tres grandes doctores de la Iglesia, a saber, San Gregorio, San Anselmo y San Basilio Magno. Se trata de una contienda entre los más grandes teólogos de ese periodo de la Iglesia. Desde junio de 2018, la Iglesia ha experimentado un inmenso trabajo de restauración. Daniela Storti, responsable del equipo de restauración, nos habla de su trabajo y de las dificultades a las que se enfrenta el equipo. Las obras de los frescos de la iglesia de San Jerónimo de los Croatas comenzaron en junio de 2018. Comenzamos con la cúpula, que ahora está terminada, y luego nos ocupamos de los frescos del altar, que son todos de la época de los pintores sixtinos, por lo que estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVI. Hemos terminado esas obras y ahora estamos terminando el transepto, como pueden ver detrás de mí, que es en el lugar de Pietro Gagliardi, de 1850, para después hacer la nave, que también es de Pietro Gagliardi. La gran dificultad, además de la cantidad de metros cuadrados de frescos pintados, es la de encontrar armonía en nuestra restauración a lo largo de las diferentes épocas. Porque estamos hablando de frescos de mediados del siglo XVI y otros del siglo XIX, por lo que la dificultad del restaurador para combinar dos periodos históricos diferentes es precisamente encontrar una metodología que dé al resultado final un equilibrio general sobre nuestro trabajo, pero sobre todo sobre la visión que el público tendrá de los frescos. Se espera que la obra concluya a finales de octubre de 2019, devolviendo a la iglesia su esplendor original.